Hola, bienvenidos, bienvenidas almas trascendentes a esta clase trascendente de niveles neurológicos, una clase de programación neurolingüística. Mi nombre es Damián Frigerio, soy terapeuta transpersonal, esta es la comunidad de trascendentes y hoy vamos a ver un tema súper interesante de programación neurolingüística que tiene que ver con esta pirámide que está aquí atrás, que una vez que te lo explique vas a ver qué herramientas que vas a haber desarrollado de autoconocimiento, de cómo funciona esto y de cómo puedes aprender a programarte mejor en base a tu lenguaje o incluso cómo programar de un modo más sano, amoroso o armonioso a otras personas. Sobre todo a veces cuando son niños, cuando son pequeños, puede ser por ejemplo si tenés hijos o si tenés sobrinos, o si trabajas en un área de educación. Es súper interesante conocer esta herramienta en los niveles neurológicos. Vas a ver la diferencia que va a hacer en la calidad de la educación y también en la calidad de tu desarrollo personal. En esta clase trascendente vas a entender todo, así que quédate. Si te gusta esta temática podés dejar un like. Si querés y lo podés compartir, te lo agradezco de corazón. Siempre hay alguna persona a la cual conocemos que le interesan estos temas de desarrollo interno y si se lo podés enviar, genial, porque luego también comparten este conocimiento. Así que bienvenido, bienvenida a esta clase trascendente. Vamos a comenzar. Como esta clase es en vivo, trascendentes, aprovechen. Aquí, en este momento estamos por TikTok, el cuadro de preguntas para que luego cuando terminemos el contenido que tengo para ustedes, desarrollemos las preguntas que hay ahí y les sirvan a todas las personas que lleguen a este contenido. Antes de comenzar, te recuerdo que tenemos grupos de WhatsApp y de Telegram donde te puedes sumar gratuitamente para recibir el enlace de cada actividad que hacemos. Hacemos muchas meditaciones, visualizaciones, mucho trabajo interno y estas clases trascendentes para desarrollar autoconocimiento. El enlace para que te sumes a los grupos está en la descripción de este video. Comenzamos con la programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Así, rápido y en pocas palabras, programación es programar a nivel neuronal, lingüística, a través de tu lenguaje. Es decir, vos a través de tu lenguaje vas a programar determinadas vías neuronales y hoy lo vas a entender muchísimo con esta pirámide que está aquí atrás. Respecto a la programación neurolingüística, es súper interesante cómo nace la programación neurolingüística. Es como que la forma en que nace la programación neurolingüística te dice por qué es tan exitosa y es tan buena la programación neurolingüística. ¿Por qué? ¿Cómo nace? Nace de Grinder y Bandler, que fueron dos personas que uno era un lingüista y el otro era matemático, manejaba las computadoras. Ellos dos decidieron estudiar, allá por los 70, decidieron estudiar a personas que eran muy exitosas en lo que hacían. Eran muy exitosas. Por ejemplo, Virginia Satir, que era una terapeuta familiar súper reconocida a nivel internacional, que era muy pero muy sobresaliente en lo que ella hacía, a ella la estuvieron estudiando. Luego, al famoso hipnoterapeuta Milton Erickson, también un hipnoterapeuta súper exitoso, también lo estuvieron estudiando a él. Es como que tomaron ciertos perfiles de personas que no eran personas que se desarrollaban comúnmente, como vos, como yo, perdón, va en broma, pero así como la mayoría de los mortales. No, estudiaron a personas que eran muy sobresalientes en su tema. ¿Y qué significa eso? Que estudiaron la mente de personas que eran exitosas en lo que hacían. Cuando las estudiaron, ellos juntaron ciertos patrones y características, juntaron la información, la sistematizaron y encontraron patrones y características y formas de pensar y de comunicarse que ellos tenían en común, que esta gente exitosa o sobresaliente en su campo tenían en común ciertas características. Entonces armaron ciertos modelos para la mente y en un momento se preguntaron:
Si este modelo que hemos logrado y que hemos sacado de estos perfiles exitosos, si lo aplicamos a una persona no exitosa, a una persona que se maneja ahí, ¿qué pasará? Bueno, al hacerlo, resulta que la persona que se manejaba ahí o promedio, al aplicar ese modelo que ellos desarrollan, esa persona se volvía más exitosa. De pronto le iba mejor, mejoraba su calidad. Y así es por lo que salen tantos libros de programación neurolingüística titulados como La clave del éxito, Aprende más rápido o todo lo que fuere. Porque realmente ellos encuentran características de personas exitosas y logran patrones y formas de pensar que te hacen más exitoso en cada campo o en lo que te vas manejando. No hubiera sido lo mismo si hubiera estudiado la psiquis o la forma de manejarse de personas que quizás en vez de ser sobresalientes en su campo eran todo lo contrario. Si hubieran estudiado personas que les iba mal, que siempre estaban bloqueadas o que se quejaban, los resultados no hubieran sido lo mismo. Entonces, en resumen, como estudiaron la mente de personas muy exitosas, lograron y sacaron las claves de modelos muy exitosos. Luego, la programación neurolingüística, por ejemplo, es una habilidad práctica que crea los resultados que nosotros verdaderamente queremos en el mundo. La PNL es el estudio de lo que marca la diferencia entre lo excelente y lo normal, lo que les comentaba recién, esto de la excelencia. También va dejando detrás un conjunto de técnicas sobre educación, asesoramiento, negocios, terapias y terapias extremadamente efectivas y eficientes. Siempre les cuento que como terapeuta transpersonal realmente estoy muy agradecido de haber aprendido ciertas técnicas de programación neurolingüística que realmente muchas veces en la terapia te ayudan a ir al punto en pocos pasos. Así es muy rápido y muy efectivo realmente. Algo más sobre la PNL. A lo largo de los años, la programación neurolingüística ha desarrollado algunas herramientas y habilidades muy poderosas para la comunicación y el cambio en una amplia variedad de áreas profesionales, entre las que se incluyen el coaching, el counseling, la psicoterapia, la educación, la salud, la creatividad, la dirección de organizaciones, las ventas, el liderazgo, etc. La programación neurolingüística realmente se aplica en muchísimos lugares, niveles, lo que se te ocurra. También lo utilizan mucho los políticos, ¿sí? Los políticos cuando se forman, ellos también estudian programación neurolingüística para ser más estratégicos con el lenguaje que van a manejar porque ellos manejan masas, entonces eso lo manejan de un modo muy estratégico también. Potenciales de la programación neurolingüística: excelencia en la comunicación, liderazgo, salud, educación, terapia y otros. Hoy vamos a ver una herramienta, porque la programación neurolingüística tiene un montón. Hoy vamos a ver una herramienta sobre la programación neurolingüística que son los niveles neurológicos. Esta es solo una herramienta. Créanme que con este tema de PNL tenemos muchísima tela para cortar. Que según cómo la utilices a esta herramienta, te permitirá programarte o programar a otros de un modo enriquecedor o todo lo contrario, entorpecedor. Y lo vas a entender cuando llegues al final de esta clase y hayamos visto todo esto. Bien, niveles neurológicos. Los niveles neurológicos son los que están aquí. Tenés el nivel del ambiente, el nivel de las conductas, el nivel de las capacidades, el nivel de las creencias y valores, el nivel de la identidad, que en algunos libros este es el último nivel, pero luego también está el nivel transpersonal o el nivel espiritual, ese nivel que va más allá.
Aquí vamos a abarcar hasta el nivel transpersonal, lo vamos a tener en cuenta. Lo interesante de estos niveles es que cada nivel se va conectando con el siguiente y siempre el nivel superior tiene influencia sobre el nivel inferior, pero el nivel inferior no necesariamente va a afectar al nivel superior. Puede que sí, puede que un nivel inferior afecte al superior, sí, puede que sí, pero no siempre es así. Lo que sí siempre es al revés. Un nivel superior, un cambio en un nivel superior va a afectar a los niveles inferiores. Y esto es muy importante, que lo vayas enganchando. Un cambio en un nivel va a afectar a los niveles inferiores. Atenti con eso. El nivel del entorno, que es el que está aquí abajo, que tiene las preguntas ¿dónde, cuándo y con quién? Luego tenemos el nivel de las conductas, que estas son las acciones específicas que llevamos a cabo. Este nivel de conductas es un nivel de acciones, cosas que hago. Luego está el nivel de las capacidades. El nivel de las capacidades son grupos o conjuntos de comportamientos, habilidades generales y estrategias que empleamos en la vida. Por eso son capacidades. Fíjense cómo las capacidades se componen de conductas. O sea, ciertas conductas con estrategia bien utilizadas, bien elaboradas, te van a dar capacidades, ¿sí? Luego tenemos el nivel de creencias y valores. Aquí están las diversas ideas que pensamos que son verdad y empleamos como base para la acción diaria. Las creencias pueden ser tanto permisivas como limitantes. Este nivel de las creencias pueden ser creencias potenciadoras o limitantes. Que en la comunidad de trascendentes hablamos mucho sobre las creencias limitantes. Lo desarrollamos, muchas veces vemos cómo trabajar las creencias limitantes, etc. Luego tenemos el nivel de identidad, aquí en el quién soy. Este es el sentido de mí mismo, de mis valores principales y mi misión en la vida. Es mi rostro, es mi imagen, es mi personalidad, la identidad. Y por último tenemos el nivel transpersonal o el espiritual. Este es el nivel más profundo, donde consideramos y revisamos las grandes cuestiones metafísicas. ¿Por qué estamos aquí? ¿O para qué? ¿Cuál es mi tarea en este mundo? El nivel espiritual guía y modela nuestra vida y proporciona una base a nuestra existencia. Cualquier cambio en este nivel tiene profundas repercusiones en los demás niveles. Díganme si alguna vez escucharon o no de una persona que de pronto encontró su camino espiritual en un lugar y cambió toda su vida. Incluso hay personas que encontraron una guía, un camino espiritual y se fueron a vivir a un templo o a un ashram y dejaron todo por detrás. Dejaron, suponete, la familia, el trabajo, el lugar donde vivían, cambió todo. Incluso hay veces en ciertos lugares espirituales o caminos que hasta te cambian el nombre porque te dan un nombre espiritual. Y si te llamabas Damián, quizás te llamas, no sé, Shakti o lo que fuere, algún nombre espiritual. Vean el impacto del nivel espiritual sobre tu vida. Te puede cambiar hasta la identidad y por supuesto va a cambiar tus creencias y valores, va a cambiar tus capacidades, va a cambiar tus conductas y va a cambiar hasta tu ambiente o tu entorno. Fíjate que te fuiste a vivir a un templo. Por eso es el nivel más profundo y por eso los niveles superiores de esta pirámide van a ir afectando a los niveles inferiores. Bien, ¿por qué es tan importante conocer toda esta pirámide? ¿Por qué es tan importante? Veamos algún ejemplo.
Supónganse que un alumno, ¿sí?, hizo mal un examen. Un niño, un alumno, hizo mal un examen. ¿Sí? Es algo que hizo. Simplemente hizo mal un examen. El maestro podría decir: no es culpa tuya, había mucho ruido en el aula, o bien ocurrió algo que te dificultó hacer el examen debidamente. Si el maestro le dice eso al alumno, le dijo esto: no fue culpa tuya, había ruido en el aula, y bueno, eso te distrajo y te hizo hacer mal el examen. ¿Dónde va a impactar? Y pónganme en los comentarios, ¿dónde va a impactar lo que le dijo el maestro a ese alumno? A ese alumno, ¿dónde le va a impactar esto que le dijo? No importa si se equivocan, no importa. Aquí tienen estos niveles, los pueden ver aquí atrás. En el nivel del entorno o ambiente, lo que le dijo o va a impactar en el nivel de las conductas, o va a impactar en el nivel de las capacidades, o va a impactar en las creencias o en la identidad o en lo espiritual. Repito lo que dijo el maestro. El maestro le dijo: no es tu culpa, había mucho ruido en el aula, o bien pasó algo que te dificultó hacer el examen correctamente. ¿Dónde creen que va a impactar? Voy leyendo así al azar. En sus capacidades, dice alguien, en las creencias, en la conducta de identidad, en el autoestima, en el ambiente, en las capacidades, en las creencias, en su confianza en sí mismo, en las capacidades, en las creencias, en el nivel de las capacidades, creencias, identidad, capacidades, creencias para abajo, conductas, creencias, capacidades, ambiente, capacidad, en todos. Bueno, eso sería en el nivel espiritual, para que impacten todos. En la confianza, capacidad, identidad, creencias, conducta, ambiente, capacidad, creencias, confianza, seguridad en sí mismo, autoestima, identidad, ambiente, identidad, creencias y valores, creencias hacia abajo, creencias para abajo, ambiente, conducta. Ok, bien, me encantan todas sus respuestas, todas me encantan. Bien, lo que el maestro dijo fue: no fue tu culpa, había mucho ruido en el aula, o bien pasó algo que te dificultó hacer el examen correctamente. Eso, al decirle eso a la otra persona, porque presten atención, lo que yo digo va a ser el modo en el que lo digo, va a ser a dónde va a impactar lo que vos dijiste. El lugar correcto, la respuesta correcta para este ejemplo, es aquí abajo, en el entorno, en el ambiente. Lo que le dijo no va a impactar en sus creencias, no va a impactar en sus capacidades, no, va a impactar en el ambiente. ¿Por qué? Porque le dijo: no fue tu culpa. Primero le está diciendo que no fue culpa suya. Entonces, si no le ponen la culpa, si no le das culpa o responsabilidad, ya sí no va a entrar de la pirámide para arriba, de las conductas para arriba, no va a entrar nunca, ¿sí? De conductas para arriba, o desde nivel transpersonal hasta conductas, hay responsabilidad propia. Pero cuando llegamos al entorno, no, ya no hay responsabilidad. De hecho, el maestro le está diciendo: había mucho ruido en el aula, o hubo algo que te distrajo. Estamos hablando de dónde estuvo el problema. ¿Dónde estuvo el problema? En el aula, en el entorno. ¿Qué significa eso? Que si no había ruido en el aula o en el entorno, capaz que le iba bien en el examen. Y como ven, no tiene nada que ver con las capacidades o con las creencias. Porque nadie le habló de que estudiara más, de que no. Porque si el problema era el ruido del aula, el problema está en el entorno. ¿Vieron? Comunicar eso hace que impacte en el entorno. No le habló de responsabilidad, de sus estudios, de sus creencias. No, le dijo: había mucho ruido en el aula, o hubo algo que te distrajo. Entorno, totalmente entorno, ruido del aula. Entonces, eso, si un maestro le hubiera dicho eso, no va a afectar a todo lo demás, porque hacia arriba no va a afectar.
No, en general no. Ya entendí, me alegro mucho, Lu. Bien, vamos con otro ejemplo. Supónganse que en este caso el maestro, el mismo ejemplo, pasa lo mismo, es la misma situación que recién. Pero el maestro, en vez de decirle, hubo mucho ruido en el aula, hubo distracciones, en vez de decirle eso, le dice, lo que pasó fue que hiciste mal el examen. Eso pasó, hiciste mal el examen. ¿Dónde va a impactar si le dicen eso al alumno? Recuerden que estos son ejemplos que estamos analizando para saber dónde va a impactar lo que yo comunico hacia otro, ¿sí? Porque esto funciona tanto para otro como para uno mismo. ¿Dónde creen que va a impactar si le dicen ¿qué pasó? Bueno, hiciste mal el examen. Les leo. Sin miedo a equivocarse, porque aquí el error lo vemos como una virtud. Si te equivocas, vas a aprender que la próxima no era por ahí y te va a quedar eso registrado. Como pasó con el ejemplo anterior, ¿verdad? Ya les quedó. Les leo entonces, ¿dónde va a impactar si el maestro le dice, ¿qué pasó? Pasó que hiciste mal el examen. Capacidades, creencias, capacidades, conducta, identidad, capacidades, creencias, capacidades, conducta, capacidad, conducta, capacidad, conducta, capacidad, conducta, capacidad, conducta, capacidad, estima, capacidad, autoestima, capacidad, conducta, capacidad, creencias y valores, capacidad, conducta, emociones, autoestima, capacidad, conducta, capacidad, autoestima. ¿En cuál de estos, sí? ¿En cuál de estos niveles de aquí? Bien, si el maestro le dice lo que pasó fue que hiciste mal el examen, claramente no tiene nada que ver con el entorno, como el ejemplo anterior. No le dijo nada sobre el entorno. Esta vez la responsabilidad va sobre uno. Por lo tanto, va a afectar a uno de estos niveles que están acá. ¿Sí? Ok. ¿A dónde va a impactar realmente? ¿Dónde impactaría este ejemplo de hiciste mal el examen? A las conductas. ¿Sí? A las conductas. ¿Por qué a las conductas y no a las capacidades? Se preguntarán muchas personas. Porque estamos hablando de qué hizo. Y fíjense aquí la pregunta ¿qué? No estamos hablando del cómo hizo lo que hizo. No. Estamos hablando de qué hizo. Y te voy a poner un ejemplo que va a ser más clarificador para que lo entiendas. Quizá aquellas personas que hayan tenido, no sé, esto yo lo vi no me acuerdo, en el secundario algunas veces, pero más en la universidad. ¿Cuándo fue tu primera vez, si cursaste alguna vez estudios, donde hayas tenido que atravesar por primera vez un examen de multiple choice? Un examen de opciones múltiples. Todo el examen se trataba de opciones múltiples. Y era tu primera vez que veías ese tipo de examen. Era nuevo, estabas acostumbrado a otro tipo de examen. Resulta que a muchas personas les pasa que al principio pusiste una opción, pero después la cambiaste y después resulta que era la primera opción que habías puesto, pero dudaste y sí, no sé qué, pero lo sabías. O hay personas que les pasa que la primera vez no lo entendían muy bien. Bueno, cuando tenés problemas ahí en qué hago, el examen no es el cómo lo hago, es qué hago, el hacer el examen. Si fue algo nuevo para vos ese examen y no sabías sobre ese examen, era tu primera vez, quizás hiciste mal el examen, pero no por tus capacidades, no por tus capacidades de lo que estudiaste, sino, ¿qué hiciste? Hice mal el examen, respondí mal el examen porque era nuevo, no porque yo no había estudiado. O suponete un ejemplo más clarificador aún, hiciste el examen, pero te olvidaste de ponerle
tu nombre y apellido en la parte de arriba. Y si vos no ponías el nombre y apellido, ese examen quedaba invalidado. ¿Qué pasó? Hice mal el examen. Fue un error en el examen. No fue un error de capacidades, fue un error de conducta. Tu conducta fue que te faltó hacer algo correcto, una conducta correcta en ese examen. Tenías que poner tu nombre y apellido en ese examen para que sea válido. Pero como no lo hiciste, como esa actitud no la hiciste, anulaste el examen. Entonces el maestro te dice, bueno, tu examen fue invalidado. Vos, para que el examen funcione, sea aceptado, tenías que poner tu nombre y apellido. Fue un error haciendo el examen. No tiene que ver con tus capacidades en base a lo que estudiaste. ¿Se entiende de ese modo? ¿Sí? Es muy común equivocarse en esta parte porque muchos lo relacionan con lo que les ha pasado en la escuela, cuando no estudiaste y no sé qué, y todos van a las capacidades. Pero estamos estudiando los niveles neurológicos y esto, bueno, a medida que vamos avanzando lo van a ir entendiendo cada vez mejor. Pero ya quedó claro el tema del ambiente y de la conducta. A ver si se me ocurre otro ejemplo que tenga que ver con esto de las conductas. Esto es cuando, por ejemplo, algo que hiciste mal era una conducta. Esto se relaciona mucho con los errores. Tuviste un error en tu vida. Suponete que tuviste un error y ese error es un comportamiento. Hiciste mal algo, una conducta. Pero esa conducta no necesariamente tendría que afectar a todas tus capacidades. Por ejemplo, imagínense que estás, te preparás para hacer una carrera de bicicletas y te preparás durante 10 meses o te preparás durante 10 meses para hacer una carrera en bicicleta y estás listo, físicamente tenés estado todo, haces la carrera y resulta que te olvidaste de cambiar algo en la cadena de esa, te olvidaste de cambiar algo en la cadena de esa bicicleta porque había que arreglarlo, y cuando vas a hacer la carrera tenés ese problema y perdés la carrera. ¿Qué pasa? ¿No tenés capacidades para hacer la carrera? ¿No tenés capacidades? Que decís, no sirvo para esto, no sirvo para las carreras en bicicleta. ¿O tuviste una conducta que, ¿qué pasó? Me olvidé de cambiar la cadena de esa bicicleta para que estuviera en condiciones. Una conducta fue el error, pero no tus capacidades como ciclista. ¿Se nota ahí un poco más la diferencia entre algo que tiene que ver con la conducta y no con las capacidades? Hay muchas personas que por ahí tienen conductas que las afectan, lo mezclan con las capacidades. Ahí está, tengo otro ejemplo. Suponete que sos madre o padre y un día tenías que ir a buscar a tu hijo al colegio y estabas distraído y te olvidaste. Te olvidaste de ir a buscarlo y pasó 1 hora o 2 y te llaman desde donde tenías que ir a buscar porque te olvidaste. Bien, ¿sos mal padre? ¿Tus capacidades como madre o como padre son malas? Es decir, ¿no te sabes desarrollar como padre o como madre? ¿O tuviste una conducta que fue un error? Porque quizás haces todo bien como mamá, como papá, pero tuviste una conducta donde te olvidaste porque fue un error humano. Va a ser muy distinto a que vos lo tomes las conductas y digas, no, hice mal esto, fue un error. A que digas, no sirvo como padre o como madre, no sirvo para esto de la paternidad, de la maternidad, no sirvo, no. Bien, ahí va a haber una diferencia muy grande. Continuamos. Otro ejemplo. Ahora resulta que el ejemplo del examen, ¿sí? El ejemplo del examen del alumno que hizo mal el examen, el maestro le dice, no estás bien en esta materia, tus aptitudes para las matemáticas o la ortografía o lo que sea la materia no están suficientemente desarrolladas. Eso fue lo que pasó. Supónganse que el maestro le dice eso. Si le dice eso, ¿a qué nivel va a impactar si el maestro le dice eso? Les leo.
¿Qué nivel va a impactar si el maestro, ante el mismo caso que venimos estudiando, le dijera: no estás bien en esta materia, tus aptitudes para las matemáticas, ortografías, literatura o lo que fuere, no están suficientemente desarrolladas? Le dice eso a la persona, al alumno. ¿Qué nivel va a impactar? Les leo. Capacidades, 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 identidad, capacidades, 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 totalmente, capacidades, capacidades. Ahora sí, capacidades, pregunta Mariela. Capacidades, capacidades, definitivamente capacidades, 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 autoestima, no, creencias y valores, no, tampoco. Gracias por ponerlo, es muy bueno que lo pongan. Me encanta que pongan lo que se les ocurra. Saben que aquí está permitido equivocarse. No es como en la escuela cuando no te podías equivocar. No, aquí sí se pueden equivocar trascendentes. Capacidades, capacidades. Identidad. Ok. Repito, el maestro le dijo: no estás bien en esta materia, tus aptitudes para las matemáticas, ortografía o lo que fuere no están suficientemente desarrolladas. ¿A qué nivel va a impactar eso? Sí, va a impactar en las capacidades, porque estamos hablando de tus aptitudes. Y ahí sí está hablando de la materia. ¿Sí? Te faltó estudiar más en esta materia y eso sí tiene que ver con las capacidades totalmente. Totalmente tiene que ver con las capacidades. ¿Se dan cuenta hasta aquí trascendentes cómo un mismo hecho puede impactar en tres niveles totalmente diferentes? Es muy importante que te des cuenta de eso, porque la situación es la misma, pero el nivel neurológico donde va a impactar es enorme la diferencia. Es enorme. Entonces, acá en esto, ese comunicado, cómo digo lo que digo, a dónde apunto, en este caso sí va a ir a las capacidades, porque de hecho le está hablando de sus aptitudes para, ¿sí? Ok, ya están todos estos ejemplos clarísimos. Vamos ahora con un siguiente ejemplo. Sucede lo mismo. El alumno hizo mal un examen, ¿sí? Eso fue lo que pasó. Y sucede lo mismo. Pero ahora el maestro no le dice nada de lo anterior que acabamos de ver. El maestro le dice: bueno, esto no es lo importante. Lo importante es que disfrutes mientras aprendes. Eso le dice el maestro. No le habló del aula, no le habló del entorno, no le dijo que había hecho mal el examen, como que, bueno, hiciste mal el examen. No le habla de las conductas. El maestro le dice: bueno, esto no es lo importante es que disfrutes mientras aprendes. ¿A qué nivel va a impactar lo que acaba de decir el maestro? Les leo. Identidad, identidad, identidad. Ya conocen cómo es la dinámica, ¿no? Les tiro un ejemplo y ya van tirando. Identidad, creencias y valores, creencias y valores. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Identidad, identidad, creencias, creencias, identidad, identidad, valores, identidad, identidad, creencias, identidad, creencias, valores, creencias, creencias y valores, creencias. Bien, repito, lo que dijo el maestro fue: bueno, esto no es lo importante es que disfrutes mientras aprendes. Ok. Tenemos entre creencias e identidad. Ya nadie dice entorno, conductas ni capacidades, ¿verdad? Transpersonal, interesante, ¿sí? El nivel transpersonal. Bien. Ok, bien, trascendentes. Esto va a impactar en el nivel de las creencias y valores. Sí, va a impactar en el nivel de las creencias y valores. No en la identidad. ¿Puede afectar a la identidad? Puede afectar, pero no es un mensaje que va directo a la identidad. Ahora van a ver un ejemplo de algo que va directo a la identidad, ¿sí? Ahora van a ver un ejemplo. Pero esto que dijo el maestro, bueno, esto no es lo importante es que disfrutes mientras aprendes. Esos son valores y creencias, valores de qué es lo importante. Esos son valores para mí en la vida
¿Qué es importante? Es que disfrutes mientras aprendes. Estás valorando el disfrute por sobre lo que haya pasado. Mira la diferencia, escucha esta diferencia. El mismo ejemplo, pero miren los distintos niveles donde puede impactar. ¿Sí? Miren, el primero, cuando le dice, no es tu culpa, había mucho ruido en el aula, un comunicado así afecta al entorno. El segundo, no, ¿sabes qué pasó? Hiciste mal el examen. Capaz que estabas nervioso e hiciste mal el examen. Esa es otra que tiene que ver con las conductas. Capaz que el alumno o la persona se ponía nervioso e hizo mal el examen, pero no quiere decir que no tenía capacidades. Sí las tenía, pero hizo mal el examen porque se puso nervioso. Conductas. Luego decirle, bueno, te falta más estudio o desarrollo en esta materia. Ahí sí, capacidades. Pero este último ejemplo es súper interesante. Le dice, esto no es lo importante es que disfrutes mientras aprendes. Fíjense cómo no tiene nada que ver con las creencias, no tiene nada que ver con las capacidades, con la conducta, con el entorno, tiene que ver con los valores y creencias. Ese maestro cree y tiene valorado el disfrute mientras vas aprendiendo. Eso sería un maestro con ciertos valores positivos. ¿Por qué otro maestro podría decir? Supónganse ante el mismo hecho, que el alumno hizo mal un examen. El maestro podría decir, ¡qué mal! Si no apruebas los exámenes, no tendrás éxito en la vida. También te podría decir eso, porque el ejemplo anterior fue un maestro positivo, un maestro que minimiza un error o una dificultad, la minimiza y con valores más positivos. Pero otro maestro con creencias limitantes podría decir, ¡qué mal! Porque si no apruebas los exámenes, no tendrás éxito en la vida. Ahí tenemos de nuevo creencias y valores. ¿Cuál es la creencia? Creo que si no aprobas los exámenes, no vas a tener éxito en la vida. Eso es una creencia, ¿sí? Y es una creencia limitante, porque estamos hablando de que te va a limitar el éxito. Cuando se sabe que hay personas que son súper exitosas en la vida y nunca han ido a la escuela. Y eso se sabe. Entonces es una creencia de ese maestro. Pero ¿se acuerdan que al principio les dije que las creencias y valores podrían ser tanto limitantes como potenciadoras? Ok. Esto es muy importante porque este ejemplo de creencias va a afectar a todo lo de abajo. Va a afectar a las capacidades, va a afectar a las conductas y al entorno. Vamos con un próximo ejemplo. Ahora sí, ante la misma situación de que el alumno hizo mal un examen, el maestro le dice, eres un mal estudiante. ¿A qué nivel va a afectar si el maestro le dice, eres un mal estudiante? Les leo, si todavía están ahí. Identidad, dice Yoli. Identidad, 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 identidad. Por supuesto que identidad. ¿Ven la diferencia? El ejemplo anterior, el maestro dijo, con una creencia positiva, dijo, bueno, esto no es lo importante es que disfrutes mientras aprendes. Hay una enorme diferencia entre decir eso y decir, eres un mal estudiante. Eso va a afectar a la identidad. Y como eso va a afectar a la identidad, va a afectar a las creencias y valores. ¿Por qué? Porque ahora sí va a creer que es un mal estudiante. ¿Y qué pasa si cree que es un mal estudiante? ¿Qué va a pasar con sus capacidades? Van a ser malas. ¿Por qué? Porque si mis capacidades fueran buenas, no coincidiría con que yo soy un mal estudiante. Si yo soy un mal estudiante, mis capacidades tienen que ser malas. Porque esas son las capacidades de alguien que es un mal estudiante. ¿Qué va a pasar con sus conductas? Va a hacer mal el examen, no le va a interesar, se va a distraer fácil, rápido. ¿Por qué? Porque en su identidad asumió, en el caso de que haya sucedido, que es un mal estudiante. Y bueno, y así al resto. Miren la importancia de cómo puede impactar tu mensaje para con otra persona cuando va al nivel de la identidad. Ahora sí esto afecta a la identidad. Les dije que esto era importante.
que esta herramienta de PNL es muy importante. ¿Por qué? Esto no aplica solamente para las otras personas y cómo yo voy a programar o no a las otras personas si están a mi cargo o bajo mi guía. Esto ayuda mucho en la familia también. Cuando alguien le dice eres un mal hijo, lo vas a condicionar para que sea un mal hijo, por ejemplo. Pero no es solamente eso, también esto llevándolo al nivel personal, a la vida de uno mismo. Por ejemplo, bien, vamos a terminar primero con lo del maestro, con esto que les decía de una conducta con los alumnos, y ahí vamos a lo personal, ¿sí? Por ejemplo, hacer mal una suma no quiere decir que uno sea estúpido o que no sepa matemáticas. Esto ocurre mucho. Hacer mal una suma tiene que ver con las conductas. Suponete que un niño hizo mal una suma, hizo mal una multiplicación. Es muy común que alguien, por ahí en broma, o a veces no en broma, le diga, oh, sos un burro. Sos un burro. Y una persona quizás hizo mal una suma y le está diciendo, sos un burro. Lo está llevando a la identidad. Algo que fue un hecho. O sea, hacer mal una suma no tiene nada que ver con que una persona sea burro, tonto o lo que sea. ¿Sí? Entonces esto es muy importante lograr identificarlo. Cuando veas a otra persona que hace mal algo, bien, fíjate en qué nivel neurológico corresponde. Es una conducta, hablar de la conducta. Bien, lo que hiciste fue inapropiado. Y pero hablas de lo que hizo. Y no le decís, sos un irrespetuoso, sos un mal educado, sos esto. Porque cuando decís sos, estás yendo a la identidad. Y ahí sí le vas a programar, si la persona lo recibe, todo negativamente. Cualquier cosa que nosotros asumamos en nuestra identidad, como parte de nuestra identidad, comenzará a ejercer un impacto muy profundo y puede afectar a más áreas de las que corresponde. Por ejemplo, un alumno es bueno, supónganse, en 4 materias, capacidades. ¿Sí? Un alumno es bueno en 4 materias. Pero la 5ª materia, de pronto hay una materia nueva que le toca un año afrontar, pero en la 5ª materia se le hace creer que es inútil en esa materia, se le hace creer que es inútil, que la persona es inútil. Bien, si esto se instala en su identidad, como soy inútil, terminará siendo inútil en las otras 5 materias, capacidades. ¿Por qué? Porque si de una materia se le instala que es inútil, no te están aclarando y te están diciendo, mira, para esta materia tenés dificultad, tendrías que revisar esta materia. No, suponete que en una materia te va mal y te dicen, sos inútil. Bien, si eso se instala en tu identidad, eso va a afectar a tus valores y creencias, vas a decir, yo soy inútil. Y uno quizás diga, bueno, pero yo era bueno en estas materias. No, pero ahora soy inútil. Y esa inutilidad va a afectar también a las otras materias, porque viene de la identidad. Por eso el nivel superior afecta a los niveles inferiores. ¿Se entiende? Bien, trascendentes. Qué interesante, ¿no? Todavía seguimos. Si hasta acá te va gustando este contenido, podés dejar un like o te podés suscribir. Si todavía no me seguís, te invito a que me sigas. Serás más que bienvenido, bienvenida, o que compartas el vivo. Muchísimas gracias. Tomo un poco de agua y seguimos. Esta pregunta la vamos a poner como un plus. Gracias, Orquídea, por esas rosas. Muchas gracias. Damián, ¿y cómo remediamos ese error que hemos hecho con nuestros hijos? Por ejemplo, si al hijo se le ha dicho sos un mal hijo o se le ha afectado la identidad. Bien, si el niño ya se desarrolló, bueno, nada, ya está. O sea, si ya creció en su vida de desarrollo o de adultez,
ese hijo se tendrá que encargar de su propio trabajo interno y sanación. Vos podés estar ahí al servicio de lo que necesite, pero ya le toca a él o a ella, a ese hijo, subsanar o mejorar los programas y chips internos que se instalaron en su autoestima los primeros 7 años de vida o hasta la adolescencia, porque luego esos programas se van repitiendo. A partir de ahora podés cambiar la programación cambiando lo que le decís a tu hijo, pero quizás él ya tenga que hacer su trabajo más profundo para trabajar sobre los programas que se le instalaron en la infancia. No te preocupes, no te culpes, que no te va a servir, ¿sí? Estamos en una sociedad que nos educó de un modo y bueno, uno hace lo mejor que puede. Así que ya, tranqui. Bien, trascendentes. Continuamos. Súper educativo, gracias Yolanda, me alegro mucho. Muchas gracias Pablo por ese comentario. Muy buen instructor, dice Pablo, gracias. ¿Qué hay de los anclajes de la PNL? Eso es para otra clase trascendente. Buena pregunta Gali, pero es para otra clase trascendente. La PNL tiene muchísimas cosas, ¿sí? Continuemos con esto. Bien, ahora esta parte me súper interesa. No solamente para los demás, porque uno se pregunta con respecto a los hijos, cómo fueron educados, que está buenísimo aprender esto, o si tenés sobrinos, o si trabajás en la docencia, excelente, bárbaro. Si entendiste los niveles neurológicos y dónde puede impactar lo que vos digas, vas a entender que va a ser una diferencia muy grande. Entonces, ahora, con respecto a uno, a nosotros mismos, y acá se pone súper interesante, así que presta atención. Respecto a nosotros mismos, por ejemplo, hay una gran diferencia enorme entre una persona que se dice internamente, porque también está tu comunicación interna con vos mismo, y acá es donde ustedes, almas trascendentes que están en esta comunidad de desarrollo psicoespiritual, tienen que aprender estas herramientas porque son muy importantes y yo cada tanto se las repito. Hay una gran diferencia entre una persona que se dice: no soy capaz de controlarme en la bebida, a alguien que dice: soy alcohólico y parece que siempre lo seré. ¿A dónde impactan esos dos ejemplos? Pongan el primero y el segundo. El primer ejemplo, ¿a qué nivel impacta? Y el segundo, poné los niveles. El primer ejemplo es alguien que dice: no soy capaz de controlarme en la bebida. Y otra persona dice: soy alcohólico y siempre lo seré. ¿Cuáles son los dos niveles? ¿Cuál es el primero? ¿Y cuál es el segundo? Pónganlo en ese orden. Identidad y creencias, leo por aquí. 1, creencias. Bien, me gusta así, pongan 1 y pongan 2. 1, creencias. Bueno, o ya saben, primero el primer ejemplo y segundo el segundo. El primero, capacidades, el segundo, identidad. Identidad y creencias. Creencias, capacidades e identidad. Identidad, conducta e identidad. Creencias e identidad. Conducta, identidad. Capacidad, creencias, capacidad e identidad, ambiente e identidad, conducta 1, conducta 1, segundo identidad, conducta e identidad, conducta y creencias y capacidad y creencias y valores, conductas, creencias y valores, identidad, ok, me encantan todos sus comentarios, me encanta que participen así. Bien, aquí tenemos. Cuando dice: no soy capaz de controlarme en la bebida, capaz, no soy capaz de capacidades, no soy capaz, te lo está diciendo la frase: no soy capaz de controlarme en la bebida. Estamos hablando de una capacidad, ¿sí? De una capacidad de que no se puede controlar en la bebida. Y sí, en el segundo es la identidad. El segundo dice: soy alcohólico. Esto es muy importante, pero esto es súper importante que vos te des cuenta para que vos lo apliques en tu vida. ¿Sí? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, este ejemplo se puede traspolar a lo que se te ocurra. ¿Cuántas personas
se presentan cuando hablamos de desarrollo interno y dicen, no, es que yo soy ansioso. Otras personas dicen, no, es que yo soy depresivo. Otras personas, no, es que yo soy malo con la tecnología. Siempre que estés diciendo yo soy tal y algo negativo, te vas a estar afectando a todos estos niveles. Porque el ejemplo anterior, o bueno, estos ejemplos nuevos, no va a ser lo mismo una persona que diga yo soy ansioso, que lo pongas en la identidad, porque eso te va a afectar a tus creencias. Creo que soy ansioso, por lo tanto tengo que hacer todo rápido y tengo que estar acelerado y no puedo estar tranquilo. Como creo que soy ansioso, tengo que vivir estrés porque creo que soy ansioso. Todo lo que te pueda afectar a las creencias desde la identidad de cuando vos decís, sí, es que yo soy una persona ansiosa, te va a afectar muchísimo. O una persona que dice, yo soy gordo o gorda. Si vos decís, yo soy gordo o gorda, te estás programando con algo que no querés si estás buscando un cambio. Si sos feliz y si lo querés, bárbaro. Pero una persona que busca cambiar su cuerpo físico y dice, me estoy esforzando, yo soy gordo o gorda, pero bueno, quiero cambiar. Empezá cambiando cómo te programás y cómo te hablas a vos mismo. No te digas, yo soy gordo o gorda. Va a haber una gran diferencia entre una persona que diga, yo soy gordo o soy gorda, a alguien que diga, tengo dificultades para controlarme con la comida, o tengo dificultades para hacer actividad física, o tengo dificultades para estar en forma. Pero no afectás al yo soy. Vos podés decir, soy una persona fuerte, optimista, perseverante, algo positivo, y suelo tener dificultades para controlarme con la comida. Lo vas a estar bajando 3 niveles. Y esto, recuerden que se programa neurológicamente. Porque la persona que se dice internamente yo soy gordo, soy gorda, estás creando las vías neuronales para que luego en automático comas más, te descuides físicamente, lo estás creando. Entonces si vos te decís yo soy una persona fuerte, soy una persona capaz, soy un alma trascendente y suelo tener dificultades con la comida, significa que va a ser más fácil cambiar tus capacidades y generar nuevas conductas o cambiar tu identidad, que tenés que atravesar encima las creencias y valores limitantes. Va a ser más fácil cambiar una capacidad. Todo lo que está más abajo en la pirámide siempre es más fácil de cambiar. Por eso, si sos un alma trascendente, inteligente, cuando te escuches y te pilles diciéndote soy y algo negativo, no, la clase trascendente con Damián Frigerio que vi una vez en YouTube, me acuerdo, me autocorrijo y cambio. No, yo soy una persona algo positivo, fuerte, agradable o trascendente, lo que vos quieras, y suelo tener dificultades con la comida. O la persona que dice soy ansioso, no, soy una persona excelente, hermosa, que suelo tener procesos de ansiedad, que suelo tener aceleración. O la persona que fuma, dice yo soy fumador, no. O quien dice soy fumador social, no te conviene, no, te vas a estar afectando para que siempre seas un fumador social y tus creencias y valores también te van a estar afectando. Te van a estar afectando cada vez que haya una juntada o algo, o porque el fumador cree que fumar le va a calmar la ansiedad. Es una creencia. Yo creo que fumar me relaja porque soy fumador. Es una creencia. Cámbialo. Empezá por decir, ok, soy una persona sana. Yo soy sano y suelo fumar. Un cigarrillo, suelo fumar una etiqueta y suelo ponerlo como una capacidad o conducta o algo que suelo hacer, pero cambia la identidad para que te sea más fácil mejorar si querés un hábito saludable, ¿sí? Y eso aplica para todo, para lo que se te ocurra. Por ejemplo, aquí leo los comentarios, soy una mujer llena de confianza en mí misma. Voy a mentirme mientras lo vuelvo realidad. Lo vas a ir programando. Soy una mujer llena de confianza y lo vas a ir programando. Sí, Beatriz, usar el yo soy para lo positivo. Y todo lo que sea negativo, bájalo de nivel.
bájalo. Todo lo que sea negativo en tu vida, bájalo de nivel. Y todo lo que sea positivo, vos quieras para tu vida, subilo de nivel. Soy abundante, soy exitoso. Soy abundante y soy exitoso y estoy trabajando en mis capacidades para ser más exitoso y abundante. Soy sano y soy feliz y estoy trabajando en mis hábitos para ser cada vez más sano y más feliz. Soy un alma trascendente y estoy tomando estas clases trascendentes para tener cada vez más autoconocimiento y desarrollo psicoespiritual. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Las personas que por ahí les cuesta conducir un vehículo, un coche, por ejemplo. Suelo escuchar mucho a personas que dicen soy mal conductor o soy mala conduciendo o soy malo en el vehículo. Cambia, si querés mejorar, cambia, no te digas eso, ¿sí? Es muy distinto decir soy malo manejando o soy malo conduciendo a decir, suponte, todavía no logro estacionar bien mi vehículo. Hay una enorme diferencia. E internamente decir, soy una persona que aprende rápido, soy una persona que logra lo que quiere y todavía no logro estacionar bien mi vehículo. Lo bajas de nivel, lo bajas aquí, capacidades o conductas. Conductas, ¿qué hago? No logro estacionar bien el vehículo. Pero bueno, eso es todo. Pero si me considero un buen conductor, eso tarde o temprano va a mejorar. Entonces, el modo en que vos utilices tu lenguaje va a ser el modo en el cual te vas a programar favorablemente o desfavorablemente a vos o a otros. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Quienes están desde el principio en esta clase han aprendido un montón, ¿verdad? Ahora notan la diferencia de los niveles neurológicos, dónde va a impactar lo que digo según cómo lo digo. Y si llegaste al último, esto va a estar en YouTube, en el canal de Damián Frigerio, junto a las otras clases trascendentes que ya están ahí. Así que anda a YouTube, suscríbete, mira los videos, las clases trascendentes, que hay mucho más. Sugerencia general. Todo lo que vaya a tener un impacto negativo, lo bajas de nivel. Todo lo que vaya a tener un impacto positivo, lo subís de nivel. Por ejemplo, soy o eres inteligente. Soy o sos grandioso. Soy o sos agradable. Sos o soy buen compañero, buen maestro, buen padre, buena madre. Soy o sos. Y cerramos con una frase que dice: la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determinan la calidad de nuestras vidas. Y colorín colorado, esta clase trascendente se ha completado. Muy bien, trascendentes. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Espero que sí. Les voy a leer aquí las preguntas y una o dos preguntas vamos a desarrollar. Hay muchos comentarios en la parte de las preguntas. Ya les leo, trascendentes. Desarrollamos una pregunta de aquí y ya les leo. Y nos despedimos.
Bueno, vamos con esta pregunta que dice, ¿ahora cómo desprogramar? Ahora, ¿cómo desprogramar? ¿Sí? Porque hemos entendido muy bien cómo funcionan estos niveles neurológicos. ¿Cómo desprogramar? Bueno, esta pregunta es súper amplia. Una de las cosas que ayudan mucho, bueno, hay muchas cosas que ayudan, pero bueno, una de ellas, por ejemplo, son los decretos, los mantras, esos que son positivos porque van a la identidad. Esto que decíamos de soy abundante, soy esto, soy aquello. En lo que estés bloqueado, esa es una forma de ir trabajándolo, que vos te lo tenés que decir a diario y lo tenés que ir trabajando. Otra forma es en los talleres de creencias limitantes que hemos hecho, vos podés identificar cuáles son las creencias limitantes que te están bloqueando, que te están impidiendo avanzar porque están programadas en tu cabeza. En esos talleres que hacemos de creencias limitantes también vas a poder identificarlas, porque de hecho hay muchas que son inconscientes, hay muchas programaciones que son inconscientes. Entonces también el trabajo interno terapéutico de introspección te va a ir ayudando a identificar esas creencias para trabajar sobre ellas. Entonces, ya sea que trabajes en estos niveles superiores, vas a ir pudiendo desprogramar eso que te gustaría desprogramar. Aquí ya entra en juego el trabajo interno de cada uno, totalmente. Ya sea que tomes sesiones privadas para ver dónde está el bloqueo, ya sea que te apuntes a los talleres online, ya sea que trabajes con las meditaciones guiadas que hacemos. Las meditaciones guiadas que están en YouTube también te pueden ayudar a desprogramar, porque trabajan desde niveles profundos también que muchas veces no conocemos. Así que esas también son herramientas que te ayudan a ir desprogramando. Ahora sí, almas trascendentes, con eso cerramos y terminamos esta clase trascendente de los niveles neurológicos. Si sos nuevo o nueva, bienvenido o bienvenida. Mi nombre es Damián Frigerio, soy terapeuta transpersonal. Esta es la comunidad de trascendentes. Si te gustó, puedes dejar un like, te podés suscribir aquí a YouTube y podés compartir y seguir viendo este contenido. Muchísimas gracias, bienvenido, bienvenida.